Bueno, vamos a hablar de la disfonía psicógena, que sabemos se encuentra dentro del grupo de las disfonías funcionales sin alteración estructural laringea. Es una disfonía en general de aparición brusca y que está relacionada con trastornos o con situaciones de estrés emocional. Entonces, como definición decimos que es la pérdida total o parcial de la capacidad fonatoria debido a una psiconeurosis conocida como reacción de conversión. La pérdida de la voz puede ser total o parcial. Ahora vamos a ver las diferentes formas de manifestación clínica que tiene. Podemos ir desde el mutismo total hasta difonías, como la voz o la afonía, como voz susurrada, donde no hay contacto entre las cuerdas vocales, o voz susurradas intermitentes. ¿Cuál es la etiología, es decir, el origen de la disfonía psicógena? En general es una incapacidad para poder ejecutar movimientos voluntarios de los músculos, en este caso la laringe, como manifestación de una reacción de conversión. Es decir, que al paciente que consulta por disfonía psicógena, o si nosotros sospechamos que es una disfonía psicógena, en general no conviene utilizar la terminología psiquiátrica, psicógena o nerviosa. Hay que hacer una explicación de decirle justamente algo así como que debido a una situación de estrés ha perdido, obviamente en forma involuntaria, el movimiento de sus músculos laringeos. Por lo tanto, no hay un buen contacto entre las cuerdas vocales y ese es el motivo por el cual tiene tifonía. En general, no se aconseja utilizar términos como que es algo psiquiátrico, nervioso, psicológico, porque acentúa más la sintomatología y le fija mucho más el síntoma al paciente. En estos casos, es decir, una reacción de conversión, y bueno, el órgano en este caso afectado es la laringe, bien puede ser otro órgano, pero el órgano que se ve comprometido en nuestro caso es la laringe. ¿Cuáles son entonces las manifestaciones vocales? Es decir, la manera en que puede presentarse esta patología. Hay diversas maneras, desde lo que es el mutismo total, la afonía psicógena y la difonía psicógena. El mutismo total es el habla articulada, es decir, que la persona articula, pero no emite sonido. Articula las palabras, pero no emite sonido. La afonía psicógena es el habla susurrada, con escape de aire, donde no va a haber un contacto cordal, es decir, no existe contacto entre ambas cuerdas vocales. Ya hablamos algo en otros videos sobre cómo es la voz susurrada. Y la otra forma de presentación es la disfonía psicógena propiamente dicha, que se puede manifestar como una fonación susurrada intermitente, es decir, por momentos emite una voz normal y por momentos una voz soplada con escape, una voz susurrada. El habla articulada intermitente, por momentos emite una voz normal y por momentos articula sin emitir sonidos. Puede también presentarse como uso divergente de registros, es decir, que altera el registro, por momentos va a tonos agudos o a tonos más graves, es decir, va variando su registro vocal. Y el falsete de conversión. Falsete de conversión, el registro falsete es emitir la voz en un registro vocal muy agudo o más agudo al que le correspondería de acuerdo al sexo y la edad. Entonces acá tenemos las manifestaciones vocales en las cuales se presenta la disfonía psicógena, ¿sí? Estos cuatro tipos dentro de lo que es disfonía psicógena propiamente dicha, el habla susurrada como afonía psicógena y el mutismo, y el habla articulada dentro de lo que es el mutismo total. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Por un lado, tenemos que tener en cuenta las características clínicas y las características laringoscópicas.
es importante estos pacientes tratar de no realizar estudios muy complejos, como puede ser una filoscopía, una videoestroboscopía o tomografías, porque todos los estudios complejos que nosotros indiquemos van a hacer que se acentúe más la sintomatología y que se fije más el síntoma, que es la disfonía. Salvo en algunos casos donde, por ejemplo, por laringoscopía indirecta no podemos observar la laringe o no podemos ver bien las cuerdas vocales, bueno, en ese caso haríamos una fibroscopía, pero tratar de evitar realizar estudios complejos porque fijan mucho más el síntoma. Bien, en cuanto a las características clínicas, es decir, tenemos que ver la manera de presentación, generalmente es una presentación brusca asociada a situaciones de estrés emocional, donde supongamos el paciente se levanta a la mañana y ya está presente la disfonía, y acá lo que vamos a tener es de importancia es que tienen estos pacientes, por ejemplo, la tos, la risa, el llanto o el carraspeo son eufónicos, es decir, es normal. Entonces acá tenemos dentro de las características clínicas, algo que hablábamos recién, las formas de presentación, el mutismo total, donde el paciente directamente no articula, no ejerce no emite ningún sonido. En algunos casos, estos pacientes no se puede iniciar una rehabilitación fonodiológica inmediata, porque el tratamiento de la disfonía psicógena es exclusivamente fonodiológico, psicológico o psiquiátrico en algunos casos. Entonces, algunos pacientes lo ideal es que inicie en forma inmediata el tratamiento fonoaudiológico, pero en algunos casos no es posible debido al estado emocional del paciente, donde primero tendrá que hacer una consulta con el psicólogo o eventualmente con un psiquiatra. Después tenemos la fonía, que es la voz susurrada, otra forma de presentación que es bastante habitual. La difonía, con las 4 formas que vimos previamente, y esto es lo importante dentro de las características clínicas, que las funciones vocales vegetativas están conservadas. Por ejemplo, la tos, el carraspeo, la risa, el llanto. Es decir, que si supongamos un paciente viene a la consulta y tiene una forma de presentación de disfonía con voz susurrada, y nosotros la hacemos toser y la tos es eufónica. Sería más o menos así, como si yo hablo así, no se me entiende, y me hacen toser, y toso, y la tos es eufónica, indudablemente es un problema o me orienta hacia un problema de origen psicógeno. También podemos tener, esto es importante, que podemos tener una disfonía psicógena asociada a una patología laringea preexistente. Es decir, que la persona tiene una patología laringea, supongamos un nódulo o un pólipo, o puede ser una parálisis de cuerda vocal en aducción, como uno de los casos que vamos a ver. Y nosotros lo que observamos es que la disfonía que presenta es mucho mayor para la patología previa que tiene el paciente, ¿sí? Es decir, si tiene un nódulo, un pólipo, y la disfonía es muy marcada, es muy importante con respecto a la patología. No coincide la manifestación vocal que presenta el paciente con la patología previa que tiene. Entonces podemos sospechar en esos casos de que tiene una disfonía psicógena agregada, como uno de los casos que vamos a ver, donde una paciente cantante lírica, después de una cirugía de glándula tiroides, presentó una parálisis de cuerda vocal en línea media, y la cuerda vocal, parálisis derecha, y la cuerda vocal izquierda contactaba con la cuerda paralizada, es decir, que no tendría que tener una disfonía muy marcada, por lo menos para la voz hablada, y consultó por una disfonía con una voz bitonal muy importante, con voz susurrada, como vamos a ver más adelante. Es decir, que eh, cuando le comentaron o le dijeron que tenía la parálisis de la cuerda vocal posquirúrgica y su profesión de ella era cantante lírica, obviamente ahí esa situación
de estrés emocional importante le llevó a que apareciera o se agregara una disfonía psicógena a su patología laringea previa. Otra característica clínica que tienen estos pacientes es que tienen brotes temporales de disfonía. Es decir, que tienen antecedentes de que le ha pasado esto en otras oportunidades. Y relacionado con esto, una historia obviamente de estrés emocional o conflicto mental previo a la aparición de la disfonía. Bien, dentro de las características clínicas también tenemos esto, es decir, que los pacientes a veces, esto no siempre, ¿sí?, atribuyen su disfonía a un hecho emocional. En algún momento lo van a atribuir al hecho emocional o al estrés emocional que sufrieron, pero muchas veces consultan y cuando uno lo interroga lo refieren asociado a procesos respiratorios agudos de la vía aérea superior, cuadros de rinitis, de congestión nasal o que tomaron frío. En general, cuando uno empieza el interrogatorio, no surge de entrada, sino que después de una charla, de hablar tranquilamente con el paciente, bueno, aparece esto, el hecho emocional, y hacen referencia a la relación de su problema o que su problema puede tener relación con algún hecho de tipo emocional. Otra característica que hablábamos recién, el inicio repentino, ¿sí?, de los síntomas vocales, de comienzo brusco, a diferencia de otras disfonías, como bien vimos la fonastenia, que se va instalando en forma progresiva, que altera con periodos de voz normal o relativamente normal. La bella indiferencia hace referencia a que el paciente, si bien consulta por su problemática, no es como que no está tan comprometido con la sintomatología. Consulta, pero no le da demasiada importancia. Es un signo que puede o no estar. Con respecto a la frecuencia, a la epidemiología, bueno, vemos que es más frecuente en el sexo femenino, un 80%, y la edad de presentación entre los 30 a 40 años de edad. En cuanto a las características laringoscópicas, es decir, cuando observamos la laringe por laringoscopía indirecta, en el supuesto caso que no se pueda realizar la laringoscopía indirecta porque el paciente tiene una apertura bucal chica o la lengua grande o tiene un reflejo nauseoso importante o el cuello corto donde no podemos hacer correctamente la maniobra y observar bien la laringe, bueno, se puede realizar una fibroscopía, si no, no es necesario. ¿Qué vamos a ver? La apariencia normal de la estructura laringea. Dijimos que está dentro de las disfonías funcionales, sin alteración estructural laringea. Por lo tanto, la laringe va a estar normal. Cuando hacemos la laringoscopía indirecta, en general le hacemos que decir E, que emita una vocal, la E, o puede ser la I, si uno quiere ver mejor la comisura anterior, le hacemos decir la I, o la A, si queremos ver la parte lateral de la laringe, pero en general, cuando emiten la E, en estos casos lo que vamos a ver o que podemos observar es una abducción a una posición más lateral. Abducción o abducción, que es lo mismo, es decir, se alejan las cuerdas de la línea media. En vez de acercarse hacia la línea media para establecer contacto y vibrar, no, se alejan, se van a una posición más lateral o apenas un poquito más lateral. O bien pueden ir a la línea media, pero en forma laxa, ¿sí? Sin tono, sería como flojas. Y si lo hacemos toser, vemos que hay una aducción completa y la voz es eufónica. Esto es muy importante, es decir, hacerlo toser o carraspear o emitir en falsete, un tono bien agudo, porque nos sirve mucho para el diagnóstico. Bien, entonces dijimos que una vez que se realiza la evaluación, ¿sí?, otorrinolaringológica, el tratamiento es fundamentalmente, lo ideal es que sea fonoaudiológico para lograr la remisión del síntoma, que generalmente se logra de promedio en 72 horas. En una sesión por día, en 3 días ya tiene que estar bien. En el interrogatorio vamos a tener en cuenta la antigüedad del síntoma, porque no es lo mismo que
presente la sintomatología de hace un día o 2 días, o que ya tenga meses de evolución. Obviamente esto tiene que ver con el pronóstico y con el trabajo que va a realizar la fonoaudióloga y lo que puede llegar a tardar en realizar la remoción del síntoma. La forma de aparición, en general, ya dijimos que es una forma de aparición brusca. También debemos interrogar si realizó tratamientos previos, qué información le dieron sobre esos tratamientos, si tomó medicación o no, porque a veces estos cuadros se confunden o se tratan como episodios de laringitis o laringitis aguda, y le dan antibióticos, le dan antiinflamatorios y realmente no es necesario, porque recordemos que es un problema psicógeno. También nos importa la opinión acerca del trastorno para ver si lo relaciona con cuadros, obviamente, o situaciones de estrés emocional. ¿Qué se hace habitualmente? Bueno, grabar, siempre es importante, hacer una grabación de la voz, ya sea de la voz hablada o de la voz cantada, de la voz hablada en lectura, descripción, o diálogos, o series que ya vienen. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la fonoaudióloga, de la rehabilitación fonoaudiológica, es realizar el análisis de la voz, analizar las funciones laringias no comunicacionales. ¿Sí? Esto es lo que les decía hoy que era importante, las funciones laringias no comunicacionales, la tos, el carraspeo, bien puede ser el falsete o la risa, y establecer comparaciones. Si se puede, si el paciente tiene, es importante, grabaciones o registro de la voz premórbida, es decir, registro de su voz anterior a la afección, es decir, antes de que se instale la disfonía, o informes de pacientes o familiares. La reeducación de estos pacientes, ¿en qué consiste? La rehabilitación en terapia sintomática, es decir, lo que la fonoaudióloga va a hacer, va a tratar el síntoma que es la disfonía, por lo tanto es una terapia sintomática. La terapia después etiológica la tratará el psicólogo o el psiquiatra. Como les decía, en algunos casos, lo ideal sería que el paciente inicie rápidamente la rehabilitación fonoaudiológica de acuerdo a su estado emocional. Si el estado emocional lo permite, inicia el tratamiento fonoaudiológico. Si en algunos casos el paciente no puede porque realmente está en un estado emocional o una situación de estrés importante y llora y no se puede concentrar, bueno, en esos casos hay que hacer al revés. Primero hará una evaluación psicológica o psiquiátrica, depende del caso, y después el tratamiento fonoaudiológico. Entonces, hay algunas técnicas que se pueden utilizar como técnicas facilitadoras, como por ejemplo el efecto Lombard, que es ensordecerlo, colocar unos auriculares o pasarle música, o si tiene el audiómetro, también bien puede ser con el audiómetro, pero ensordecerlo y hacerlo leer, de manera que el paciente pierda su control audiofonatorio. Entonces acá podemos ver también que cuando ensordecemos sale la voz, emite una voz normal, eufónica o relativamente eufónica. Hay una variación, por lo menos varía, ¿sí? Eso nos orienta también a algo psicógeno. La presión sobre la cincha abdominal. El paciente está apoyado sobre algo rígido, eso puede ser sobre una pared, parado. Le hacemos emitir una vocal, puede ser la E o la A. Nosotros con la mano en el abdomen, ambas manos en el abdomen, cuando está emitiendo, comprimimos el abdomen y vemos si hay variación en la emisión vocal. Es como si le decimos que emita la y hace al apretar, cambia, ¿sí? Cambia, cambia la voz, mejora. Después tenemos también cómo es que emita sonido con vibración de lengua y labios, ¿sí? También hay que ver esto, si con vibración de lengua y labios la voz es eufónica, o el sonido, ¿sí? Es eufónico. El carraspeo y el falsete y también la tos. ¿Por qué buscamos esto? Es decir, ¿por qué tratamos de buscar un falsete para ver un falsete que sea eufónico, un carraspeo, tratar de buscar sonido relativamente normal con alguna de estas técnicas, porque es lo que la fonoaudióloga va a utilizar
para trabajar después con ese paciente, a partir de un falsete, a partir de un carraspeo, a partir de una vibración de lengua y labios, van a trabajar como para hacer la remoción del síntoma. Como van a ver, van a escuchar, mejor dicho, en los casos clínicos que les voy a presentar. También lo que hay que hacer es, obviamente, grabar las sesiones. La primera sesión, el objetivo es producción de la voz, es decir, siempre hay que tratar de obtener la producción de voz en las primeras sesiones. Este es lo que decíamos hoy de remoción del síntoma. Obviamente tiene que ser un clima de contención, de optimismo, tiene que ser una sesión prolongada, tranquila, explicándole lo que ocurre a nivel laringio. Y si el paciente recupera la voz, generalmente es conveniente que llamar a un familiar u otra persona como para decirle, mirá, recuperó la voz, mirá qué bien que está. Es como para fijar que no tenga, sería como una recaída, o eso ayuda también a remover el síntoma. Un efecto a nivel psicológico. Como el pronóstico, ¿sí? El pronóstico va a depender del tiempo de evolución, es decir, cuánto hace que presenta la sintomatología, que tiene la disfonía. También depende del tipo de manifestación vocal. No es lo mismo un mutismo total, o una afonía, o una voz susurrada intermitente. De acuerdo, si es un mutismo, por ejemplo, bueno, va a ser más difícil porque el paciente no emite sonido, directamente no articula o articula y no emite sonido. Esto también es importante, que las funciones laringias no comunicacionales que estén preservadas. En general están preservadas, pero si no tenemos un carraspeo, una tos, un falsete, es decir, de dónde agarrarnos como para iniciar una rehabilitación, obviamente es más complicado y el pronóstico no es tan alentador. Les reitero que esto en 72 horas, 3 días, 4 días como mucho, tiene que el paciente ya estar bien. Y también importante el estado emocional que tiene el paciente para poder trabajar con él, porque si supongamos que llora o que tiene una situación de estrés emocional o una alteración emocional muy importante, en esos casos tiene que hacer primero una consulta con el psicólogo. Bien, acá tenemos algunos casos clínicos. Este es el primer caso que les quería presentar. Es una paciente chiquita, de 10 años de edad, que tenía una disfonía de 2 meses de evolución, y la forma de presentación era la voz susurrada. Había realizado tratamientos durante estos 2 meses, como cuadros catarrales de vía aérea superior, con antibióticos, corticoides, como laringitis, sin obtener una respuesta favorable, ¿sí? Entonces hizo el tratamiento. Después de evaluarla, se llegó a la conclusión que era una disfonía psicógena, había tenido una situación de estrés emocional importante, relacionado un poco con, en este caso, la separación de sus padres. Y bueno, este es el audio, ¿sí? Vamos a ver cómo es la forma de presentación. Fabiana. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿De dónde sos? De Santiago del Estero. Bueno, yo ahora te voy a pedir que cuentes hasta 10. ¿Está bien? Contá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahora decí los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Muy bien. Bueno. Mo. Mono. Mono. Ahí se perdió otra vez, ayudémosla. Mo. Mono. Ahí se perdió otra vez, corta. Mo. Un poquito más fuerte.
Mo, me, mi. Bueno, como ven, esta es una forma de presentación de voz susurrada. Acá la fonodióloga capta en su evaluación que puede trabajar a partir del carraspeo. El carraspeo es eufónico, entonces trabaja con esta paciente a partir del carraspeo. Esta es la evaluación, entonces post tratamiento, utilizando, como les decía, la técnica del carraspeo o trabajando a partir de esa voz, ese sonido no comunicacional como es el carraspeo. Vamos a escuchar. Me llamo Fabiana. Me llamo Fabián. Bueno, ahora Fabiana, vas a contar hasta 10. ¿Listo? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Ahora me vas a decir los días de la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y sábado y domingo no? No, ¿Por qué? ¿Qué son sábado y domingo? descanso. Bueno, este es el segundo caso de una paciente de 17 años de edad, también con una situación de estrés emocional importante. La forma de presentación es susurrada intermitente y por momentos articulada intermitente, es decir, que por momentos emites una voz normal y por momentos no hay contacto cordal o por momentos solamente articula. Tiene un mes de evolución y vamos a escuchar entonces la evaluación inicial. Decinos cómo te llamas. ¿Cuántos años tenés? 17, Bueno, ahora vas a contar hasta 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bueno, ahora tose, Marta. Bueno, y ahora carraspea. Es Que es así. Bien, ahora vas a leer este texto. el paseo astrológico. Domingo, Roberto G. astrológico con su mamá y su mamá. También fueron su hermana María y su mamá Jorge. Mamá preparó una canasta grande llena de cosas ricas. Papá llegó al auto, el auto, la estación de servicio para que le pusieran nada y era suficiente aceite. La familia salió de paseo a las 8 en punto y regresó el sábado a las 12 en punto. Pueden ver entonces que tuvieron que no tuvieron que viajar mucho. Bueno, como ven, no se entiende prácticamente nada, ¿sí? Ahí estaba leyendo una de las series que utiliza la fonodióloga, esa que se llama El Paseo al Zoológico, bueno, pero no se entiende absolutamente nada. Además, esto le genera obviamente una incoordinación fonorrespiratoria, no tiene un buen manejo del aire expirado. Es decir, que lo único que obtuvimos acá es como en parte el carraspeo, a partir del carraspeo también, o vibración de labios, eso podemos trabajar a partir de ese punto,
debido a que en esos casos aparece eufonía, ¿sí? Lo mismo que, como vimos, con la tos, la diferencia que había en la voz hablada con la tos. Bueno, y acá está entonces el tratamiento, utilizando, como les decía recién, el falsete, trabajando a partir del falsete, una voz bien aguda, y del carraspeo. Vamos a escuchar. Eso es falsete. Ahora, ¿te duele algo? Ahora. Bueno, eso entonces, en este caso, utilizó falsete y también en algunas partes el carraspeo. Y esta es lo que es la evaluación, entonces, post-tratamiento. Esta rehabilitación, si hubo estos casos, el síntoma se removió en aproximadamente 72 horas. En 3 días ya teníamos la voz normal. Ahora vas a contar hasta 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ahora leemos el texto. Bien. Claro, me parece que Este es el texto que leyó El anteriormente. zoológico. El domingo, Roberto fue al zoológico con su mamá y su papá. También fueron su hermana María y su hermano Jorge. La mamá preparó una canasta bien grande llena de cosas ricas para comer. El papá llevó el auto a la estación de servicio para que le pusieran nafta y vieran si tenía suficiente aceite. La familia salió de paseo a las 8 en punto y regresó del zoológico a las 12 en punto. Pueden ver entonces que no tuvieron que viajar mucho. Bien. Y este es el caso 3, que esta es la paciente que hoy les había comentado, 30 años de edad, de profesión cantante lírica, fue sometida a una cirugía de glándula tiroides, se hizo una tiroidectomía total, una resección de la glándula tiroides, porque presentaba nódulos en ambos lóbulos de la glándula tiroides. Bueno, se hizo una tiroidectomía total. Como nosotros sabemos anatómicamente, los nervios recurrentes están en íntima relación con el lóbulo con ambos lóbulos, la parte posterior de ambos lóbulos de la glándula tiroides, y en el ángulo con la tráquea. En estos casos se puede lesionar el recurrente, o en algunos casos se inflama y nada más, o directamente hay que hacer, si es un tumor o algo, por a lo mejor hay que hacer una resección incluido el recurrente. Bueno, esta chica, después de la cirugía de tiroides, que puede ocurrir, le quedó una parálisis, quedó como secuela una parálisis de la cuerda vocal derecha, pero en aducción. Es decir, que quedó en la línea media. Por lo tanto, la cuerda vocal izquierda llegaba a contactar. No estaban en condiciones óptimas como para, obviamente, retomar el canto lírico, pero la voz hablada o en el canto habitual no tendría que tener tanta difonía ni manifestarse con una difonía tan marcada, ¿no? Entonces, vemos que se presenta con una voz susurrada y no nos coincide porque veíamos la cuerda en aducción. Entonces, esto es una difonía psicógena agregada a una patología laringea preexistente. El domingo, Roberto fue al zoológico con su mamá. Miren cómo tiene diplofonía. Su hermana María y su hermano Jorge. La mamá preparó una canasta bien grande, llena de cosas ricas, para comer. El papá llevó el auto a la estación de servicio para que le pusieran nafta y vieran si tenía suficiente aceite.
La familia salió de paseo a las 8 en punto y regresaron del zoológico a las 12 en punto. Puedes ver entonces que no tuvieron que viajar mucho. Bueno, esa es entonces la grabación antes de empezar el tratamiento. Se nota mucho la diplofonía, ¿sí? No sé si se escucha, ¿no? La diplofonía. La diplofonía es la variación de la frecuencia durante la emisión, durante la emisión. Ahora, ¿por qué ocurre la diplofonía? Porque al tener una parálisis cordal, en general hay un desfasaje en el contacto de las cuerdas vocales. La cuerda paralizada en general ocupa una posición más inferior, entonces no hay un contacto perfecto entre los bordes, cuando la cuerda vocal está en línea media, ¿no? En aducción. Más la difonía psicógena agregada, entonces eso hace que no tenga un buen contacto y que en fonación la otra cuerda, la cuerda que no está paralizada, tienda a irse incluso a una posición un poco más laxa y una posición en abducción, ¿sí? Pero la diplofonía es muy común de ver en las parálisis de cuerda vocal, por ese desfasaje que hay en el contacto y por la posición más inferior que ocupa la cuerda vocal paralizada, como que baja un poquito hacia la subglotis. Bien, entonces, este es el caso que estamos viendo, la evaluación, entonces, post-tratamiento, y acá se utilizó técnicas de falsete, de la técnica de falsete. No. No. Enojo. Enojo. El paseo al zoológico. El domingo, Roberto fue al zoológico con su mamá y su papá. También fueron su hermana María y su hermano Jorge. La mamá preparó una canasta bien grande, llena de cosas ricas para comer. El papá llevó el auto a la estación de servicio para que le pusieran nafta y vieran si tenía suficiente aceite. La familia salió de paseo a las 8 en punto y regresaron del zoológico a las 12 en punto. Puedes ver entonces que no tuvieron que viajar mucho. Bueno, ahora sí podés cantar cumpleaños feliz. A ver. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas feliz. Bueno, ahí, como ven, la fonoaudióloga hace cantar y tiene la parálisis de la cuerda vocal derecha, ¿sí? Pasa que está en aducción. Entonces, esto es un caso donde una disfonía psicógena está agregada a una patología laringia preexistente. Bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos entonces desarrollando todas las patologías funcionales sin alteración estructural. La disfonía psicógena es una patología habitual de ver y que muchas veces está subdiagnosticada o se trata como cuadros de laringitis, se hacen estudios complementarios que no son tan necesarios. Bueno, pero siempre hay que tenerla en mente. Muchas gracias.